¿Alguna vez has sentido que el rechazo, la indiferencia o la soledad te desgarran por dentro? Esa herida silenciosa que grita en tu alma, como si el mundo hubiera olvidado tu valor. Pero escucha bien, el mayor dolor no proviene de quienes te ignoran, sino de la forma en que tú mismo permites que esa herida te destruya. Porque cuando te olvidas de tu amor propio, te entregas a la vulnerabilidad más profunda. Pero aquí está la verdad, el estoicismo nos enseña que, incluso en medio de la tormenta, podemos convertir ese sufrimiento en un poder inquebrantable. Tú tienes la fuerza para levantarte, para reconstruirte. Y esa fuerza, esa dignidad, comienza en tu interior. El dolor que sientes cuando alguien te rechaza o te ignora no es simplemente una herida superficial. Es una señal de que has perdido de vista algo fundamental, tu amor propio. Cuando dependes de la aprobación externa, cada rechazo se vuelve una daga que penetra en tu alma, porque has puesto tu valor en manos de otros. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar, ese sufrimiento solo existe cuando te desconectas de ti mismo. Cuando tu autoestima no está firme, cada palabra dura, cada silencio frío, te derriba. El rechazo no tiene poder real, si tú no se lo entregas. La indiferencia de otros solo duele cuando necesitas que te validen, cuando permites que su opinión defina quién eres. La raíz del dolor no está en ellos, está en ti, en tu falta de amor propio. Porque, en realidad, tú eres quien debe sostenerse en medio de la tempestad. Tú eres quien debe recordarse a sí mismo que su valor no depende de las circunstancias, ni de las palabras vacías de otros. Es en ese momento de dolor cuando necesitas entender que tu dignidad no puede ser condicional. No puedes dejar que las acciones de otros determinen tu paz interna. La verdadera fortaleza radica en saber quién eres, en mantener ese amor propio intacto, incluso cuando el mundo intenta erosionarlo. La indiferencia de otros solo revela cuánto te has desconectado de esa fuente infinita de valor que llevas dentro. No permitas que el rechazo te robe tu paz. No permitas que la indiferencia te convierta en una víctima de tus propias heridas. Porque, en el fondo, tú tienes el poder de decidir qué significado le das a esas heridas. Y ese poder solo se recupera cuando comprendes que tu valor es inmutable, que tu amor propio es la única verdad que siempre debes sostener. Solo entonces, el dolor pierde su fuerza y se convierte en una señal, en un recordatorio de que tu dignidad está en ti y no en la opinión de otros. La batalla más dura no se libra en el mundo exterior, sino en la mente. Allí, en ese campo de guerra silencioso, se decide todo. Tus pensamientos, esas voces internas que dictan cómo percibes el rechazo, la indiferencia y la derrota, son las verdaderas armas y escudos en tu camino. Recuerda esto, tú no eres víctima de las acciones de otros. No, ese es un engaño que te mantiene esclavo. La realidad es que tú tienes el control absoluto sobre cómo interpretas esas acciones, sobre cómo eliges reaccionar ante ellas. Nadie puede tocar tu paz interior si tú no se lo permites. Tus emociones no son un río descontrolado que arrasa con todo a su paso, son una corriente que tú puedes dirigir, canalizar y transformar. La verdadera libertad reside en esa capacidad de decidir qué significado darle a lo que sucede, en ese poder de mantener tu mente serena, firme y centrada. Sé consciente, cada pensamiento que alimentas, cada emoción que permites que crezca, es una elección tuya. No es la circunstancia la que te arrastra, sino tu respuesta a ella. Cuando comprendes que la mente es tu mayor aliado o tu peor enemigo, empiezas a tomar las riendas de tu destino. La clave no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que tú ves el mundo. Es en ese acto de autoconciencia donde reside la verdadera fuerza. Porque cuando controlas tu mente, cuando eliges qué pensar y qué sentir, tú no solo sobrevives a las heridas, las conviertes en lecciones. En esa disciplina mental, en esa fortaleza interna, descubrirás que el poder no está afuera, sino en ti. Y en esa verdad, en esa certeza, yace tu mayor libertad, la capacidad de decidir quién eres, sin importar lo que digan o hagan los demás. La verdadera fuerza no reside en aferrarse a lo que no podemos controlar, sino en la valentía de soltar. La vida nos presenta situaciones que parecen insoportables, heridas que parecen eternas, desencuentros que parecen insuperables. Pero en ese acto de soltar, en ese dejar ir lo que no podemos cambiar, encontramos una libertad que pocos se atreven a aceptar.
Porque aferrarse es como sostener una roca pesada, creyendo que así evitamos que caiga, pero en realidad solo nos hundimos más profundo en el sufrimiento. El poder del desapego no es una señal de debilidad, sino de una profunda sabiduría. Es reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que, en esa aceptación, reside la verdadera paz. La paz no es la ausencia de caos, sino la calma interna que llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. La aceptación no es rendición, es la claridad de entender que podemos y que no podemos cambiar. Cada vez que te aferras a una esperanza, a una expectativa o a un pasado que ya no existe, te estás privando de la oportunidad de experimentar la serenidad. La vida, como el río, siempre fluye. Resistirse a esa corriente solo genera sufrimiento. Pero cuando aprendes a fluir con ella, a aceptar su ritmo, descubres que el dolor empieza a disiparse. Recuerda esto, no es la pérdida lo que te lastima, sino tu resistencia a soltarla. La libertad nace en ese acto de dejar ir, en esa decisión de aceptar con dignidad lo que no tiene remedio. Solo entonces podrás respirar profundamente, con la seguridad de que no necesitas aferrarte a nada para sentirte completo. Porque, en realidad, la paz verdadera no es un estado externo, sino una elección interna. La elección de soltar con firmeza, de aceptar con valentía y de confiar en que, en esa entrega, resides en tu poder más profundo. Hay un poder infinito en el silencio. En esa pausa que eliges, en esa respuesta que no necesitas dar, reside la verdadera fortaleza. La dignidad no se muestra con palabras que buscan defenderse o justificar, sino en la calma con la que afrontas las heridas externas. Cuando otros intentan dañarte, cuando sus palabras o acciones buscan sacudir tu paz, tú tienes la opción de responder con silencio. No es una muestra de debilidad, sino de autoridad suprema. El silencio es el escudo del alma fuerte. Cuando aprendes a mantener esa calma interior, a no dejar que las heridas externas te descontrole, te conviertes en alguien imperturbable. La verdadera dignidad no está en responder con ira o resentimiento, sino en controlar tus reacciones, en mantener la postura firme y serena ante cualquier provocación. Porque quien pierde la calma, pierde también la batalla. Sé consciente, cada vez que permites que las heridas de otros te afecten, entregas parte de tu poder. Pero cuando eliges el silencio, cuando respiras profundo y te mantienes centrado, demuestras que tu valor no depende de las circunstancias, sino de tu control interno. La autoridad no se impone con palabras, sino con esa presencia tranquila, esa postura que dice, aquí estoy, inamovible. La dignidad en el silencio revela una verdad esencial, tú no necesitas defenderte de las heridas, porque tú eres quien decide cuánto las permites. La verdadera fuerza radica en no dejarse arrastrar por las emociones que otros desean provocarte. En esa serenidad, en esa paciencia consciente, resides en tu mayor poder. Y esa autoridad, esa calma imperturbable, inspira respeto y temor en quienes solo saben atacar desde la superficie. La fortaleza interior no se construye en momentos de calma, sino en medio de la tormenta. En esos instantes en los que todo parece derrumbarse, tu amor propio debe convertirse en tu escudo y en tu fuente de poder. No es una ilusión, no es una esperanza vacía, es una certeza que debes cultivar día a día. Porque cuando el sufrimiento golpea con fuerza, solo hay una manera de resistir, con una convicción sólida en tu propio valor, en tu dignidad y en tu capacidad de levantarte una y otra vez. El amor propio es esa raíz profunda que te conecta contigo mismo, sin importar cuán oscuro sea el entorno. Es esa llama interna que arde con intensidad, iluminando cada rincón de tu ser y dándote la fuerza para seguir adelante. Cuando te amas, no necesitas la aprobación de otros, no dependes de circunstancias externas, en cambio, encuentras en ti mismo una fuente infinita de poder, una reserva de resistencia invencible. Construir esa fortaleza no es un acto de arrogancia, sino de humildad. Es aceptar tus heridas, reconocer tus límites y, aún así, decidir que tu valor no se define por lo que te sucede, sino por cómo te respondes. Es entender que en medio del sufrimiento, cada momento de amor propio renovado es un acto de rebelión contra la desesperanza. Porque cuando te amas, te conviertes en un guerrero que no solo soporta el dolor, sino que lo transforma en una lección, en una oportunidad de crecer más fuerte.
Cada vez que eliges valorarte, cada vez que reafirmas tu dignidad, estás fortaleciendo tu estructura interna. Esa estructura que, cuando se construye con paciencia y convicción, se vuelve impenetrable. Y en esa impenetrabilidad, reside tu mayor poder, el poder de levantarte, de seguir luchando, de convertir el sufrimiento en la materia prima de tu propia transformación. Recuerda esto, el verdadero poder reside en ti, en tu capacidad de amarte y proteger esa llama que nunca debe apagarse. No permitas que las heridas externas apaguen esa luz interna. Cada paso que das hacia el autocuidado, hacia la dignidad y el control, es una victoria sobre el sufrimiento. La vida te pondrá a prueba, pero tú tienes en tus manos la decisión de responder con fuerza, con serenidad y con amor propio. Vuelve por más lecciones, porque esta batalla no termina hoy, ni mañana. Es un proceso constante de reafirmar quién eres, de fortalecer tu espíritu y de recordar que tú eres la fuente de tu paz y de tu poder. Solo cuando comprendes que tu valor no se negocia, que tu dignidad no se negocia, podrás enfrentarte a cualquier tormenta. Levántate con decisión, mira hacia adelante con confianza y sigue construyendo esa fortaleza que nadie puede arrebatarte. Porque en ese acto de amor propio, en esa decisión de ser tu mejor versión, resides en la verdadera libertad. Y esa libertad solo la conquistarán los que se atreven a luchar desde dentro.